Sostener un ejemplar viejo de la revista Mad es sostener un objeto que pide ser manipulado. No se lee quieto, se ojea hacia adelante y hacia atrás, se gira, se acerca a los ojos para descifrar las anotaciones en letra minúscula, se pasa de mano en mano en el asiento trasero de un auto, pero sobre todo, se dobla. La contraportada de cada número traía una imagen que parecía incompleta, un dibujo a toda página que no terminaba de revelar su sentido, hasta que unas manos seguían las líneas punteadas, unían el punto A con el punto B y plegaban el papel sobre sí mismo. Y entonces aparecía la imagen oculta, el chiste final, el remate que había estado esperando entre las fibras del papel. Ese gesto, el fold-in que Al Jaffe dibujó durante décadas, no era un simple juego visual. Era una declaración de principios, impresa en tinta barata. La realidad es una superficie dibujada por alguien, y basta doblarla para que muestre su revés ridículo. Detrás de la noticia solemne, la torpeza. Detrás del anuncio publicitario, la mentira. Detrás del rostro del presidente, la mueca. El pliegue era también una invitación a la complicidad. El lector que dobla la contraportada se convierte en parte del chiste. Sus manos completan la broma. Su gesto físico hace aparecer la segunda capa de significado. Mad no se consumía pasivamente. Se manipulaba, se intervenía, se rompía un poco con cada lectura. Las grapas cedían y el lomo se cuarteaba y el papel amarillaba con una velocidad que parecía intencionada, como si la revista supiera que no estaba hecha para durar, sino para circular de mano en mano hasta desintegrarse. En el centro de cada portada, mirando al lector con una sonrisa desdentada, había un rostro que no pertenecía a nadie. Alfred E. Neuman no era un personaje con historia, ni un símbolo con pedigrí. Era un hueco. Su cara, de ojos saltones y de orejas desplegadas y de dientes separados, y con esa expresión de quien acaba de olvidar algo importante pero no recuerda qué, había existido antes que Mad. Aparecía en postales, en anuncios de dentistas, en carteles de feria del siglo XIX. Era un molde visual que circulaba sin dueño, una broma anónima que el folclore estadounidense reproducía sin firmar. Mad lo encontró, lo adoptó y le puso nombre, pero nunca le dio biografía. Alfred no tenía ni padres ni infancia, ni crecía, ni aprendía ni se preocupaba. Su lema, What, me worry, no expresaba valentía, ni inconsciencia ni cinismo. Expresaba una negativa a participar. Mientras el mundo se desmoronaba en la portada, Alfred sonreía con la misma beatitud de quien está de paso. No se posicionaba, ni juzgaba, no ofrecía soluciones. Solamente estaba ahí, sosteniendo el encuadre, recordando que la revista no aspiraba a arreglar nada. A principios de los años 50, el cómic estadounidense estaba bajo asedio. Un psiquiatra llamado Frederick Wertham había publicado un libro, La seducción del inocente, donde acusaba a los cómics de corromper a la juventud. Batman y Robin eran propaganda homosexual. Wonder Woman incitaba al sadomasoquismo. Las revistas de crímenes enseñaban a delinquir. Las editoriales temblaron. Las asociaciones de padres exigieron medidas. El Senado celebró audiencias. Y la industria, para sobrevivir, aceptó imponerse un código de autocensura. El Comics Code Authority era una tijera con forma de sello oficial. Prohibía mostrar vampiros, hombres lobo, policías corruptos, criminales que escaparan sin castigo. Prohibía cuestionar la autoridad. Prohibía, en la práctica, todo lo que Mad llevaba haciendo desde su primer número. La revista, que entonces era un comic book de 24 páginas a color, quedaba fuera de lo que la industria estaba dispuesta a tolerar. No por su contenido explícito, nunca había mostrado ni vísceras ni desnudos, sino por su actitud. Mad trataba a los adultos como incompetentes, a los políticos como farsantes, a los anuncios como estafas. Y eso era más peligroso que cualquier monstruo. Harvey Kurtzman, el editor fundador, y William Gaines, el dueño de la editorial EC Comics, buscaron una salida y la encontraron
en un tecnicismo administrativo. El código solo se aplicaba a los comic books, no a las revistas. Cambiaron el formato, añadieron unas grapas en el lomo, sustituyeron el papel satinado por papel prensa barato, y Mad dejó de ser un cómic para convertirse en una publicación periódica. Sin cambiar de contenido, sin suavizar una sola línea, la revista escapó de la censura por una rendija legal del tamaño de una grapa. El pliegue burocrático salvó a Mad, pero también la transformó. Al convertirse en revista, accedió a un circuito de distribución más amplio que el de los kioscos de cómics. Llegó a estancos, a supermercados, a estaciones de tren. Su público se expandió y con él su influencia. Había que aprender a leer la revista Mad. Nadie nacía sabiendo. La revista exigía un tipo de alfabetización que la escuela no impartía. La capacidad de mirar una página y de detectar dónde estaba la mentira antes de que el texto la señalara. El método era bastante simple. Mad tomaba un producto cultural reconocible, una película de Hollywood, un anuncio de detergente, un discurso presidencial o una tira cómica de Superman, y lo reproducía, con una desviación mínima, pero letal. El cartel de la película conservaba la tipografía original, pero el título cambiaba una palabra. El anuncio mantenía la fotografía del producto, pero el eslogan decía en voz alta lo que la marca insinuaba en voz baja. Superman seguía volando, pero su diálogo revelaba lo ridículo de llevar capa. Era una forma de lectura que no se conformaba con el contenido visible. Buscaba la costura, el punto donde el discurso oficial se volvía contradictorio, donde la imagen publicitaria mostraba su andamiaje, donde la solemnidad se convertía en pompa. Mad enseñaba a sospechar no por cinismo, sino por higiene mental. Las parodias cinematográficas eran una escuela de narrativa involuntaria. El lector que entraba a El puente sobre el río Kwai a través de la versión de Mad ya no podía ver la película original sin recordar el chiste. La revista no destruía el original, lo habitaba como un parásito, lo doblaba, lo manchaba y lo devolvía al espectador con una mueca que ya no se despegaba. Los anuncios falsos operaban con mayor sutileza. Mad no solo parodiaba productos existentes, sino que inventaba artefactos absurdos. El abrelatas atómico, el perfume que atraía a los mosquitos, cuyos textos publicitarios imitaban a la perfección la retórica del marketing real. La frontera entre el anuncio verdadero y el falso era tan fina que algunos lectores escribían a la revista preguntando dónde comprar el producto, y la redacción respondía con otra broma. Y lo hacían en un objeto que costaba 25 centavos, que se vendía al lado de los chicles y que cualquier niño podía comprar con su paga semanal. La pedagogía del escepticismo era barata, efímera y desechable. Y quizá por eso caló tan hondo, porque no pedía ser tomada en serio, solo pedía ser leída con atención. La página central de Mad contenía el plato fuerte, la parodia de la película de turno, la sección fija, el artículo que ocupaba varias páginas con dibujos de Mort Drucker o de Jack Davis. Pero los lectores veteranos sabían que el verdadero filo no estaba en el centro, estaba en los bordes. Sergio Aragonés, un dibujante mexicano que llegó a Nueva York sin hablar inglés y con una carpeta bajo el brazo, inventó un lenguaje que no necesitaba traducción. Sus viñetas diminutas, colocadas en los márgenes de las páginas, entre los bloques de texto, en los huecos que otras revistas dejaban en blanco, funcionaban como un comentario silencioso sobre el contenido principal. No pedían permiso, no se anunciaban, simplemente estaban ahí, esperando que el ojo se desviara. Y eran dibujos de pocos trazos. Una figura se caía de un andamio, un perro perseguía a un cartero, un peatón pisaba una cáscara de plátano. Gags visuales que parecían inocentes vistos de pasada, pero que en conjunto construían una capa adicional de lectura. Aragonés entendía que la risa no siempre necesita discurso. A veces, basta una viñeta en la esquina inferior derecha que contradiga en silencio lo que la página está diciendo en voz alta. Esa estrategia del margen era también una estrategia editorial.
Mad escondía sus comentarios más afilados en la letra pequeña, en los pies de foto, en los carteles dibujados en el fondo de una viñeta que a simple vista parecían decorativos, en las secciones falsas de cartas al director, donde los remitentes tenían nombres absurdos. El lector aprendía a no fiarse de la primera lectura. Aprendía a repasar cada página 2 veces, 3 veces, con la nariz pegada al papel, buscando el detalle que se le había escapado. Era una forma de intimidad. Quien encontraba el chiste escondido sentía que la revista le hablaba directamente a él. No al lector genérico, no a la masa de compradores, sino a quien se tomaba la molestia de mirar donde nadie más miraba. Mad creó una comunidad de lectores cómplices sin necesidad de proclamarlo. Bastaba el guiño en el margen. En la cabecera de la revista durante décadas apareció una firma que no era una firma. The Usual Gang of Idiots, la pandilla de idiotas de siempre. Un coletazo de falsa modestia que ocultaba una decisión editorial profunda: diluir la noción de autor para fortalecer la noción de revista. Mad no quería genios, quería artesanos del humor. Trabajadores que llegaran a la oficina y se sentaran frente al tablero de dibujo y produjeran chistes como quien produce tornillos. El seudónimo colectivo era un escudo contra el ego y una declaración de principios. Aquí nadie es más importante que la página impresa. Lo que importa es el remate y no quién lo dibuja. Y sin embargo, los lectores empezaron a distinguir ciertas voces. Por ejemplo, un dibujo de Don Martin era inconfundible. Sus figuras, de narices esféricas, y sus pies descalzos, y sus onomatopeyas inventadas, like breathe it, o explode, o floop, que no imitaban un sonido concreto, pero que funcionaban mejor que cualquier transcripción fonética. Al Jaffee no dibujaba personas, dibujaba ideas. Sus foldings de la contraportada requerían una ingeniería inversa que le ocupaba semanas. La firma diluida había generado un efecto imprevisto. La pandilla de idiotas era ya una constelación de estrellas reconocibles. Esa tensión entre el anonimato colectivo y el lucimiento individual acompañó a Mad durante toda su trayectoria. La revista se burlaba del culto a la celebridad. Cada número incluía parodias de actores y de cantantes y de políticos, pero los propios dibujantes de Mad se volvían celebridades en un circuito más pequeño, más íntimo, donde un lector podía reconocer un trazo sin necesidad de ver la firma. Era una fama de otro orden. No generaba alfombras rojas ni portadas en revistas del corazón. Generaba cartas de lectores que preguntaban por qué Don Martin dibujaba los dedos de los pies tan largos. Generaba un tipo de lealtad que no se parecía a la admiración, sino a la pertenencia. Mad creció en los Estados Unidos y nunca quiso irse. Su mirada era profundamente estadounidense, obsesionada con la televisión, con los autos, con los presidentes, con la publicidad, con el suburbio de césped idéntico y barbecue los domingos. Y esa mirada, durante 4 décadas, fue un espejo deformante que el país se puso frente de la cara sin terminar de reconocerse. La revista no hacía periodismo, no investigaba, no denunciaba, no ofrecía análisis político, pero llegaba a más hogares que cualquier periódico de izquierda. Y en esos hogares, mientras la televisión emitía discursos oficiales sobre la Guerra Fría, un adolescente hojeaba una parodia donde los misiles nucleares tenían bigote y los generales se tropezaban con sus propias medallas. Era una forma de resistencia blanda. Mad no llamaba a la revolución. No organizaba protestas ni pedía el voto para nadie. Sencillamente convertía la autoridad en ridículo. Y el ridículo, administrado en dosis regulares, es corrosivo para cualquier institución que dependa de la solemnidad para sostenerse. Durante Vietnam, la guerra dibujó a soldados que no eran héroes, sino muchachos asustados. Durante el Watergate, convirtió a Nixon en una marioneta con nariz de Pinocho. Durante la era Reagan, retrató al presidente como un actor que confundía el guión con la realidad. Cada administración recibió su dosis de tinta negra, sin distinción de partido, porque Mad no atacaba ni a los republicanos ni a los demócratas.
Atacaba al poder, cuando el poder se tomaba en serio a sí mismo. Pero había una incomodidad que la revista nunca terminó de resolver. Mad también era una mercancía. El objeto que enseñaba a desconfiar del capitalismo era en sí mismo un producto capitalista, fabricado en serie, vendido en kioscos y sometido a las leyes del mercado. Esa contradicción no invalidaba la sátira, la complicaba. Mad no estaba fuera del sistema que parodiaba, estaba dentro, doblada sobre sí misma, riéndose de la mano que le daba de comer mientras aceptaba el plato. Y con el tiempo, el merchandising de Alfred E. Neuman agravó la paradoja. La máscara vacía que simbolizaba el desinterés absoluto ahora aparecía en camisetas de $10, en tazas de desayuno, en llaveros fabricados en serie. La contracultura se vendía en el mismo kiosco que las revistas que parodiaba. Y los lectores compraban ambas cosas sin sentir contradicción alguna. Hay un ejemplar de 1963 donde la portada muestra a Alfred E. Neuman vestido de cirujano, sosteniendo un bisturí sobre un paciente anestesiado. El chiste funciona. La sátira del sistema médico, la parodia del doctor omnipotente, todo encaja perfecto. Pero en la misma revista, 4 páginas más adentro, un chiste sobre una esposa regañona da por sentado que el matrimonio es una condena y la mujer una carcelera. No es el centro de la página, está en un margen, como casi todo en Mad, y sin embargo, muerde distinto. Esa dualidad habitó la revista desde el principio. La mirada que desdoblaba la hipocresía del poder, que señalaba la mentira en el anuncio, que convertía al presidente en un títere, se posaba sobre la misma realidad de siempre cuando le tocaba mirarse a sí misma. La pandilla de idiotas era una pandilla de hombres blancos, neoyorquinos, formados en un paisaje cultural donde ciertas preguntas no se hacían porque nadie las formulaba en voz alta. Mad sabía reírse del racismo cuando el racista era un sheriff sureño, con gafas de sol y una porra. Pero no supo verlo cuando se colaba en la caricatura de un personaje afroamericano dibujado con trazos gruesos, con labios exagerados, con una sintaxis que ningún redactor habría tolerado en un personaje blanco. Eran chistes que no se leían como chistes racistas en la redacción de 1965. Eran parte del aire, pero el aire de Mad, ese aire de papel barato y tinta negra, se quedó atrapado en su tiempo, como el humo en una habitación cerrada. Las mujeres, cuando aparecían, solían ser madres que no entendían nada, novias que solo querían casarse, secretarias que servían café y ponían los ojos en blanco. Había excepciones, sí, las había, pero el patrón era suficientemente sólido como para que generaciones de lectoras aprendieran a leer Mad con una doble conciencia. Reírse de la autoridad, mientras aceptaban que ellas no formaban parte de quienes empuñaban la pluma. La revista que enseñó a buscar la costura en todo discurso oficial jamás examinó su propia costura. El pliegue que revelaba la hipocresía ajena no alcanzaba a doblar la mirada que lo dibujaba. Había una zona del papel que se quedaba lisa, sin línea punteada, sin instrucciones de montaje. Lo que no se dobla, se reproduce. Con los años, algunos lectores dejaron de reír. Otros rieron siempre, pero guardaron silencio sobre lo que les incomodaba. Y Mad, que tanto insistió en que nadie merece reverencia, recibió de su público una reverencia que nunca pidió, la de excusar sus puntos ciegos como peajes de época. El problema no es que una revista de 1965 contenga chistes que hoy resultan difíciles de defender. El problema es la tentación de mirar hacia otro lado y llamarlo contexto. La sátira total no existió nunca. Incluso quien desdoblaba a los demás tenía un pliegue que no se tocaba. Una sombra donde sobrevivía intacto el orden que desea combatir. Esa sombra no anula el negado, pero lo mancha. Y la mancha, como la tinta en los dedos después de leer Mad, no se limpia del todo. En algún momento de los años 90, los lectores de Mad empezaron a guardar los ejemplares en lugar de tirarlos.
Ya no se pasaban de mano en mano en el recreo, ni se abandonaban en el asiento trasero del bus escolar. Se archivaban, se protegían del polvo con fundas de plástico, se apilaban en cajas que se trasladaban de un sótano a otro. Ese cambio de gesto lo dice todo. El objeto, que había sido diseñado para la obsolescencia, para consumirse rápido y desecharse sin culpa, se convertía ahora en reliquia. El papel prensa, que amarillaba con solo mirarlo, recibía ahora el trato de un incunable. La revista, que se había burlado de todo museo, entraba en uno, sin pedir permiso. La nostalgia es un pliegue del tiempo. Dobla el pasado sobre el presente y oculta las arrugas de la unión. El lector que hojeaba un Mad de 1975 en el año 2000 ya no buscaba los chistes. Buscaba la sensación que esos chistes le produjeron cuando tenía 12 años y aún creía que la risa podía protegerlo del mundo adulto. No leía, recordaba leer. Mad se convirtió en un susurro. La irreverencia que antes mordía se volvió un rumor entrañable, una música de fondo para la memoria generacional. Los mismos lectores que aprendieron en sus páginas a desconfiar de la nostalgia, porque la nostalgia vende y manipula, se entregaron a ella sin resistencia. La trampa era perfecta y nadie quiso esquivarla. Con el cambio de siglo las ventas cayeron. La revista intentó renovarse y contratar voces más jóvenes y adaptar el formato y coquetear con Internet. Pero el núcleo de su público se aferraba a los números viejos, a las portadas de los 70, a las parodias de películas que ya nadie recordaba. Mad se fue quedando sin presente porque sus lectores le pedían que fuera pasado. La redacción lo entendió tarde, o tal vez lo entendió siempre, pero no supo cómo evitarlo. La revista, que había enseñado a detectar la manipulación en los discursos oficiales, no pudo evitar convertirse en un discurso oficial de la infancia ajena. La contraportada ya no revelaba una imagen oculta, revelaba un espejo donde el lector se veía a sí mismo, pero más joven. Cuando Mad dejó de publicar contenido original en los kioscos en 2019, la noticia fue recibida con obituarios cargados de agradecimiento. Y pocos mencionaron que la revista llevaba años sobreviviendo con respiración asistida, reimprimiendo material antiguo, viviendo de sus propias ruinas. La nostalgia había hecho su trabajo. Suavizó el final, envolvió el cierre en papel de regalo y lo entregó como un homenaje. El mismo homenaje que Mad, en sus mejores años, habría desmontado con una parodia de 4 páginas y un chiste en el margen. En 2019, después de 67 años, Mad dejó de ofrecer contenido original en los kioscos. La noticia duró un ciclo informativo. Los titulares coincidieron en el tono. Se iba un pedazo de la infancia de América. Y luego, el scroll continuó. Porque para entonces, la gramática de Mad ya no necesitaba papel para circular. El collage irreverente, la imagen intervenida con un texto que desmiente lo que la imagen dice, la parodia que respira dentro del original como un parásito. Todo eso ya era el idioma por defecto de las pantallas. El folding de Jaffe se ha convertido en el meme de antes y después. La viñeta marginal de Aragonés era ahora el comentario demoledor que alguien añade a una noticia oficial. Alfred E. Neuman sonreía en todas partes. Su What Me Worry se había atomizado en millones de publicaciones irónicas que no necesitaban contexto. La indiferencia como postura moral. La sospecha como reflejo automático. La burla como primera y a veces única respuesta ante cualquier estímulo. Mad había ganado, pero era una victoria extraña. Porque cuando la sátira se convierte en ruido ambiental, pierde algo. El gesto que antes desdoblaba la realidad para mostrar su revés, se vuelve un gesto mecánico, un tic, un filtro que se aplica sin pensar. Si todos tuitean con la mueca de Alfred y si la burla es la moneda corriente de cualquier conversación digital, ¿a quién está desenmascarando la burla? ¿Qué verdad ridícula revela si nadie espera ya que las cosas se tomen en serio? El papel de Mad se deshace. Los ejemplares que sobreviven
amarillos y cuarteados son objetos de otro tiempo, pero la mueca queda. La estructura mental que Mad ayudó a instalar, la de mirar 2 veces y buscar la costura y desconfiar de la superficie, funciona ya sin necesidad de la revista que la enseñó. La pregunta incómoda no es si Mad tuvo influencia. La tuvo, y es imposible medir su alcance. La pregunta es si una forma de leer el mundo que nació en los márgenes de una revista barata puede conservar su filo cuando el mundo entero lee de esa manera, o si por el contrario, la sátira ubicua se vuelve inofensiva. Una válvula de escape que permite soportar lo insoportable sin cambiarlo. Mad desapareció como objeto físico, pero su gramática sobrevive atomizada. La huella que deja no es un homenaje ni una derrota. Es una pregunta que nadie ha cerrado. Cuando la risa está en todas partes, ¿qué queda para señalar lo que de verdad debería dolernos? Gracias.